Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron en el título, hoy me gustaría compartir con ustedes unas de tantas reflexiones que he tenido alrededor de la lectura y honestamente el interés por este tema siempre ha estado presente, pero en los últimos días en redes sociales me han salido muchos videos, reels, TikToks donde hablan sobre el promedio de la lectura en México, lo alarmante que es que el índice haya bajado y también hacen un poco la indagatoria de lo que los mexicanos leen. Ojo, no estoy criticando lo que esa gente sube, pero desde mi punto de vista no hay mucho de qué alarmarse y por el contrario hay muchas cosas que cuestionarnos y de ser posible, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Ahora, les comenté hace un momento que este interés por el hábito lector siempre ha estado presente en mí y tanto es el caso que de hecho mi tesis para titularme de la universidad fue promoción de la lectura, el caso específico de BookTube México. En esa tesis la verdad hice un desastre en el sentido de que estaba buscando autores para ponerlos a pelear entre ellos y modestia aparte la tesis fue muy bien recibida, pero después con la crítica de gente que vive fuera de las grandes ciudades me di cuenta que pues sí, en realidad ese trabajo está muy enfocado a zonas urbanas y en lo particular a la Ciudad de México. No es la realidad de muchos lectores en México. Con todos estos videos que les comenté que me han salido recientemente, pues bueno, quisiera hacer breves reflexiones en 3 puntos diferentes. Número 1. ¿Qué es lo que estamos leyendo y cómo se mide lo que leemos? Número 2. ¿Qué tan accesible es en realidad la lectura? Y número 3. ¿Qué posibilidades ofrecen las redes sociales al momento de hablar de promoción de la lectura / mediación de la lectura? Que ojo, yo no soy ni promotor ni mediador, solamente soy un lector que ha decidido compartir sus experiencias a través de redes sociales. Y si de paso te convenzo de que le des la oportunidad a algún libro, mira, yo estoy más que satisfecho. En fin, primer punto, ¿qué es lo que estamos leyendo? Les voy a dejar la gráfica aquí, si la están viendo, y honestamente van a ver que el promedio de todos los años que se ha medido esta pues cuestión del hábito lector en México, siempre es el mismo promedio. Podemos decir que 3.6 libros, 3.2, 3.8, casi 4, casi 2. Honestamente podemos hablar sobre lo que se publica en estos trabajos y lo alarmista que llega a ser cuando comentan que el porcentaje de lectura ha bajado tantos puntos porcentuales, que el tiempo de lectura ya es menos de 1 hora, que no se le dedica tanto esfuerzo ni dinero, pero la verdad es que siempre ha sido igual. Basta con que vean esta gráfica y no les comparto los datos completos, pero basta con que vean esto. Si quieren checarlo, los voy a dejar aquí abajo en un enlace. La razón por la que digo que la cantidad de libros para mí no significa nada es que, bueno, 3 libros pueden verse así, si promediamos 3 libros leídos por año, o pueden verse así. No sé si puedo dejar más clara la diferencia. Y honestamente la cantidad en ningún momento es sinónimo de calidad. Y más allá de eso, en cuanto a promover el hábito de la lectura, para mí no representa nada. Vamos a hablar un poco de la cuestión de qué es la lectura. Y en mi trabajo de tesis lo desarrollo muchísimo mejor y honestamente hay mucha literatura que dejé de lado. De hecho, si hablamos de tipos de lecturas, podría recomendarles el video de Abril en donde justamente habla un poco de este tema y de hecho ella tiene una idea más elaborada de la que yo puedo tener en este momento. Volviendo a mis indagaciones, a mis reflexiones, casi siempre caemos en 3 tipos de lecturas. La primera siendo la formativa, la más obvia, aquella que hacemos para formarnos en cierta área, puede ser académica o puede ser de otras cosas, pero que al final de cuentas su objetivo es formar al lector en alguna habilidad, en algún conocimiento, etc. La segunda vendría a ser la lectura informativa, que básicamente es aquella que está incentivada por la curiosidad o aquellas lecturas que hacemos para estar informados de nuestro día a día, noticias, blogs, etc. Y finalmente la lectura recreativa, que justamente es la que más se promueve dentro de BookTube. No es la única, afortunadamente hay canales y creadores de contenido que ya están diversificando esto desde hace mucho tiempo, pero apenas lo estoy comentando y me parece perfecto. Pero eso lo dejo para la tercera parte. Ahora,
En cuanto a cuestiones de tipo de lectura, pues sí, tenemos estos tres grandes tipos o estas tres grandes categorías, y en el medio hay un montón de pues variaciones, ¿no? Esa lectura informativa que haces para entretenerte porque es algo que te interesa, no sé, hay un montón de variantes que yo no estoy considerando. Y si hablamos de este estudio publicado por la INEGI, que bueno, la INEGI también tiene mucha tela de dónde cortar, pero bueno, este estudio publicado por INEGI, el módulo de lectura también habla de los soportes en donde esta actividad se realiza. Pequeña red flag, que no sé qué tan pequeña sea, pero hasta ahora lo que he leído de los resultados que publican, no se le da espacio a cuestiones como los audiolibros, que ya es bien sabido hoy, 2024, que los audiolibros tienen los mismos beneficios que un libro escrito y que activa las mismas zonas del cerebro. No me voy a meter en más temas porque incluso si hablamos de soportes de lectura, la historia de la lectura y del libro, no acabamos. Hay muchos datos, hay mucha información y la lectura nunca ha sido igual a lo largo de las épocas de la humanidad. Dejando a un lado eso, que un estudio tan serio, me parece curioso que hasta ahora no he encontrado nada referente a audiolibros. Y con todo esto que se excluye, me parece muy curioso que aún así puedan decir, sí, el mexicano lee 3 libros al año, en promedio, con sus décimas. Eso me parece muy curioso. Entonces, cuando hablamos de lectura, ¿a qué nos referimos? Pero la lectura no es este fenómeno que todos tenemos preconcebido sobre sentarnos en un lugar, prender musiquita, poner una velita, tener el café a la mano y darnos el tiempo de leer un libro con páginas de papel. Una buena lectura puede implicar muchísimas más cosas y eso de entrada me parece muy interesante. Ahora, todos estos tipos de lectura se abordan en redes sociales y me parece magnífico, pero primero quiero hablar sobre la accesibilidad del libro, o en otras palabras, la accesibilidad de la lectura. Yo nací y crecí cerca de la Ciudad de México y para mí ver una librería, para mí tener pues diversos medios para poder acceder a la lectura nunca me fue ajeno. Y estoy hablando de toda clase de medios. Obviamente librerías formales, librerías de viejo, libros digitales, libros piratas que venden en el metro transporte público y libros pirateados digitalmente. Cuando hablamos de accesibilidad a el libro o a la lectura, no hablamos solamente de la cuestión económica, pero vamos a empezar por ahí. Leer no es barato. Leer implica un gasto que muchas veces preferimos hacer en, no sé, la despensa, que gastar 300 pesos en un libro que me va a costar su tiempo, su esfuerzo y dedicación en leer y que al final el resultado va a estar acá, más allá de las necesidades primordiales como lo son el hambre, ¿vale? Leer no es barato. Leer un libro popular, leer un libro que está siendo muy comentado es muchísimo menos barato que leer un libro que quizás pues encuentras en un remate, ¿no? Ahora, muchos podrán decir, Soren, pero ¿qué me dices de los libros digitales? No son precisamente más baratos. A largo plazo pueden serlo, pero no son precisamente más baratos. Un lector, el más básico, tiene un precio de aproximadamente 3 a 4 libros, que es una inversión que tienes que hacer de sopetón y no todos podemos hacerlo, ¿vale? Fuera de eso, el libro digital podrá ser más barato, no es más accesible necesariamente. Oye Soren, pero ¿qué pasa con las librerías de viejo? Con las bibliotecas. Tristemente, el Sistema Nacional de Bibliotecas en México está muy descuidado. Se los digo como bibliotecólogo. Sí, tú vas y buscas información sobre la Red Nacional de Bibliotecas, el Sistema Nacional de Bibliotecas, y hay un montón. Se presume que es uno de los sistemas más grandes. Pero fuera de las áreas urbanas, como lo pueden ser la Ciudad de México, las áreas metropolitanas, e incluso grandes ciudades como lo son Guadalajara o Monterrey, hay muchas deficiencias. Ejemplo que no podría dejar esto más claro, la Biblioteca Vasconcelos está muy céntrica, está muy bien ubicada, es bellísima y lo que tú quieras, tiene préstamos a domicilio y muchísimos servicios, pero a la par, una de las bibliotecas más importantes de Guadalajara, que justo ahora no recuerdo el nombre, pero es muy representativa de Guadalajara, no tiene préstamos a domicilio. Cuando quieres consultar libros, te dejan, tiene áreas muy bonitas, pero no tienen préstamos a domicilio.
y llegar a esa biblioteca no es tan accesible. Si te sabes mover en transporte público, perfecto. Si te sabes mover en carro particular, perfecto. Pero hablamos de nuevo de que no es accesible económicamente para todos. Y esto considerando que Guadalajara también es una de las grandes ciudades de México. Ahora imagínense en ciudades no tan grandes o incluso en zonas que no son urbanas. ¿Cómo están las bibliotecas si las tienen? ¿Y cómo están las librerías de viejo si las tienen? La lectura no es accesible para todos. También habrá quienes me digan, oye, pero ¿qué me dices de la piratería? Si nos vamos por esas áreas grises en donde podemos conseguir libros gratuitos, ¿qué pasa con la piratería? De nuevo, estamos hablando de que para poder acceder a esos libros, tenemos que saber dónde encontrarlos. No les voy a decir, no es la intención del video, pero tenemos que saber dónde encontrarlos. 2, tenemos que saber cómo descargarlos o cómo transformarlos al formato que nos convenga. Y 3, necesitamos acceso a una computadora y pues enteramente a internet. Lujos que no todos tienen. La lectura no es accesible para todos. Y esto es solamente hablando de cuestiones económicas. Si hablamos de cuestiones de otro tipo, como lo pueden ser lectura para aquellas personas invidentes, para aquellas personas que a lo mejor tienen como lengua principal un dialecto, no están publicados, no hay mucha publicación. No digo que no haya, puedes encontrarlos, pero si un libro en español descatalogado es difícil de conseguir, imagínate un libro en braille, imagínate un libro en cualquier dialecto de México. La lectura no es accesible para todos. Me quiero mover al tercer punto porque si no me voy a llevar las horas aquí y no sé, si ustedes quieren después les hago un video enfocándome en cada una de estas, un poco más investigado, ahorita son solamente reflexiones. Tercer punto, ¿qué posibilidades tienen las redes sociales para promover / mediar la lectura? A estas alturas, aunque quizás BookTube como plataforma que yo conocí ya no está tan vigente, me parece que tiene unas posibilidades tremendas. El problema es que no se ha encontrado la forma más efectiva para relacionar el mundo digital con las iniciativas de promoción de la lectura en México cuando las hay. No digo que no las haya, pero son más bien escasas. No sé si me explico, pero en resumidas cuentas, la gente que ha tenido todas estas oportunidades para crear contenido, subirlo y compartirlo, también ha buscado promover y socializar sus lecturas, lo cual me parece perfecto y me parece un excelente foco para atraer a potenciales lectores. Pero si consideramos todo lo que se dijo anteriormente, no hay mucho contenido en lengua de señas, por ejemplo, para poder compartir este tipo de conocimiento o gustos. No hay mucho contenido en dialectos, por ejemplo. Y por lo general en las redes sociales se promueve la lectura recreativa y está bien. Muchos libros que se critican por ser pues los populares, el bestseller del momento y que no dejan mucho, han sido el gancho para muchos potenciales lectores. Para esto te pido que recuerdes cuál fue el primer libro que leíste. Tenemos que empezar por estos que muchas veces se critican. Y estos libros que muchas veces se critican son los que casi no se consideran en estas estadísticas, porque están en formatos que no se consideran en estas estadísticas, y además están en formatos que no siempre son accesibles para todos los potenciales lectores. Sin embargo, si en un mundo idílico todos los creadores de contenido que conozco, aunque sea de nombre, se enfocaran en un solo proyecto, me parece que las oportunidades serían tremendas. Pero no es tan fácil, porque no puedes esperar que alguien que hace algo por gusto trabaje en un gran proyecto sin tener una remuneración. Por amor al arte, esta red social es muy bonita, pero pierde mucho su potencial. La verdad es que creo que BookTube, BookTok, Bookstagram, cualquier red social que tenga book en el nombre, es una plataforma con mucho potencial para acercar a potenciales lectores. Es un fenómeno que hemos visto constantemente durante los últimos años y honestamente me parece muy bonito. El punto de todo esto es solamente compartir mis desvaríos sobre la lectura. No es tan accesible, no todo lo que se lee está considerando en estas grandes estadísticas, y las plataformas que promueven las lecturas que hacen tienen mucho potencial.
esperaría yo que en algún momento con los años surgiera un proyecto que pudiera congregar todo esto y hacerlo un gran proyecto de promoción de la lectura, pero está por verse. Mientras tanto, ¿ustedes qué opinan? ¿Se considera todo lo que leemos dentro de estas grandes estadísticas? ¿Qué tan accesible es la lectura para ti? ¿Y cómo ves a la comunidad de redes sociales que se dedica a hablar sobre libros? Son preguntas que llevo conmigo ya desde hace un rato. Las he retomado ahora que retomé el canal y se las quiero compartir. Pero bueno, sin más por el momento, espero que estén muy bien. Les mando un abrazo inmenso y nos vemos pronto.